que llanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están en el día de hoy? Sabes que no se trata de dónde estás, sino hacia dónde quieres llegar. Así es que no es tan importante si tu clase es semipresencial o es a distancia, pero sí es muy importante que la educación continúe avanzando. La educación no se detiene y juntos vamos a lograr nuestro propósito, que también es tu propósito, es disfrutar y aprender del maravilloso mundo de las matemáticas. Así es que con mucho optimismo vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Pero antes, observa la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también.
Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Vimos con mucha alegría el regreso a las aulas, de manera escalonada, semipresencial y voluntaria en muchas partes de nuestro país. Sin embargo, esto no significa que el COVID-19 ya se ha ido. Al contrario, en estos momentos debemos de extremar las medidas y el protocolo para cuidarnos del COVID. Lava frecuentemente tus manos y de esta manera te estarás cuidando a ti y a los tuyos. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, Neurona. Ahora, ¿qué tal si viajamos en el tiempo para recordar qué fue lo que aprendimos en la clase anterior? Claro, profesora. En la clase pasada trabajamos cocientes notables y dijimos que son ciertos cocientes que cumplen con reglas fijas. Por lo tanto, podemos obtener su resultado sin realizar su división. Existen varios casos y cada caso posee su regla. Así, la diferencia de dos cantidades dividida por la suma de dicha cantidad es igual a la diferencia de dichas cantidades. Y la diferencia de dos cantidades dividida por la diferencia de esta es igual a la suma de dichas cantidades. También vimos que la suma del cubo de dos cantidades dividida por la suma de estos es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. En el caso de que nuestro cociente sea una diferencia de cubos divididos por la diferencia de los términos, se aplica la misma regla cambiando el signo negativo por uno positivo. Un día con mucho provecho, así es que aprendimos bastante, pero en el día de hoy también lo haremos. Iniciemos inmediatamente y veamos cuál es la palabra clave. Nuestra palabra clave de hoy es igualdad. Igualdad es la proposición de equivalencia existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través del signo igual, en la cual ambas expresan el mismo valor. La relación de igualdad establecida en una expresión de esta índole se emplea para denotar que dos objetos matemáticos expresan el mismo valor. Muy bien, esa es nuestra palabra clave, igualdad, y nos será como soporte para nosotros trabajar el tema. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy vamos a verificar y aprender el tema de ecuaciones lineales. Te aseguro que será de una manera ligera, divertida y que podrás manejarlo sin ningún problema. Pero antes vamos a retomar lo que es una igualdad. A tu alrededor podrás ver muchas cosas que son iguales. De hecho, es una palabra que se utiliza muy comúnmente en la vida cotidiana y en el lenguaje coloquial. Siempre podemos comparar. Normalmente, para tener una igualdad, tiene que haber una comparación. Ahora bien, en matemática, ¿qué es una igualdad? Es una equivalencia entre dos expresiones que normalmente tienen el mismo valor. Esas igualdades poseen algunas propiedades. Por ejemplo, si nosotros sumamos o restamos la misma cantidad a ambos lados de una igualdad, esa igualdad se va a mantener. Lo mismo pasa si en vez de sumar, lo que hacemos es que multiplicamos. Si hacemos una multiplicación, la misma cantidad a ambos lados de la igualdad,
la igualdad se mantiene. Y si dividimos una cantidad que sea la misma a ambos lados de la igualdad, se va a mantener. Eso es bastante elemental y fácil. Ahora bien, como nuestro tema es ecuaciones lineales, podemos definir lo que es una ecuación. ¿Qué es entonces una ecuación? Pues una ecuación podemos definirla como una igualdad. ¿Cuál es la diferencia con las igualdades normalmente? Pues que las ecuaciones tendrán variables o expresiones desconocidas. Las ecuaciones pueden ser lineales, como son las que vamos a ver. ¿Cuáles son las ecuaciones lineales? Las que su mayor exponente es 1. O sea, que las variables no pueden tener ningún exponente distinto de 1. Ahora, veamos el siguiente problemita. Según el boletín número 203 de fecha 7 de octubre del 2020 del Ministerio de Salud Pública, el número de casos acumulados de infectados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era el doble más 5.088 casos más de los que había en la provincia de Santiago. Bien, entonces tiene una interrogante. ¿Cuántos contagiados hay en cada una de las provincias si entre las dos suman 43.956 casos? Y ese es nuestro problemita del día de hoy. Pero, ¿cómo nosotros lo vamos a solucionar? Para eso existen varios pasos. Neurona, ¿nos puedes enumerar esos pasos? Claro que sí. Los pasos para realizar un problema. Número 1. Leer el problema cuidadosamente. Número 2. Leer nuevamente el problema e identificar una cantidad desconocida que se necesite hallar. Número 3. Si es posible, trazar un diagrama. Número 4. Asignar una variable que represente la cantidad desconocida y escribir la definición de esta variable. Número 5. Si es posible, representar cualquier otra cantidad que haya en el problema en términos de la misma variable. Número 6. Escribir una ecuación que exprese con precisión la relación descrita en el problema. Número 7. Resolver la ecuación. Y por último, número 8. Comprobar que sus respuestas concuerdan con las condiciones planteadas en el problema. Muy bien, Neurona, muchas gracias. Ahora vamos a leer el problema nuevamente. Según el boletín número 203 de fecha 7/10 del 2020 del Ministerio de Salud Pública, el número de casos acumulados de infectados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era el doble más 5.088 casos más que en la provincia de Santiago. ¿Cuántos contagiados hay en cada provincia si el total de casos entre las dos provincias sumaban 43.956 casos? Eso ya tú lo tenías a mano por ahí, ¿verdad que sí? Yo creo que hasta lo tenías copiado. Pues vamos a darle solución a ese problemita. Acompáñame. Recordando que en ese problemita tenemos dos lugares. Tenemos la provincia de Santiago, ¿verdad? Y tenemos la provincia de Santo Domingo. Nos dice que vamos a investigar cuál es el número de contagiados de las dos provincias, pero me dan una cantidad exacta, ¿verdad que sí? Vamos a asignarle a Santiago una variable. ¿Qué variable vamos a asignarle? Pues podemos utilizar X. Y decimos, sea X la cantidad de infectados en Santiago, ¿verdad? En Santiago. Pero también tengo a Santo Domingo, ¿cierto? En Santo Domingo me dice que es el doble de lo que había en Santiago más 5.088 casos. Bien, por tanto, si X
son los casos que habían en Santiago y yo tengo el doble, sería 2X. Pero me dice el doble más 5.088 casos. Por tanto, sería 2X más 5.088. Y esto sería que la cantidad de casos que hay en Santo Domingo, ¿verdad? Hasta ahí ya hemos realizado lo que es la lectura del problema y sacamos cuáles son los datos. Ahora vamos a elaborar cuál es la ecuación que le corresponde a eso. Si yo quiero saber la cantidad de casos que hay en ellos dos, pero tengo otro dato específico, me dice que entre estos dos lugares, que entre Santiago y Santo Domingo hay 43.956 casos. Por tanto, podríamos decir que X más 2X más 5.088 sería igual a ¿qué? 43.956 casos. 43.956 casos. Y aquí ya yo tengo mi ecuación formada, ¿verdad que sí? Perfecto. Ahora vamos a darle solución a este problema. Sencillito. Vamos a resolver la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Ya tú sabes que debes de ir verificando las propiedades. ¿Los recuerdas? Bien. Por tanto, ¿qué tenemos? Aquí, 5.088. ¿Qué tenemos que hacer con ese 5.088? Lo que tratamos de hacer con ese 5.088 es eliminarlo de este lado, porque recuerda que nosotros tratamos de dejar las variables solas y de este lado están las variables. Como está positivo, ¿cómo yo lo voy a eliminar? Con su opuesto, que sería su negativo. Bien, ¿qué hacemos entonces? Tendríamos X más 2X más 5.088. Como voy a eliminarlo, le voy a poner ahí también el que es negativo, que sería 5.088 igual a 43.956 menos, recuerda que para mantener la igualdad, aplicando la propiedad, pues necesito que esté de ambos lados. Entonces aquí voy a poner el 5.088 también, pero restado, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Perfecto. ¿Qué hacemos aquí? Fíjate que tengo un número positivo, un número negativo, pero que los dos tienen la misma cantidad. Por tanto, cuando yo los reste, ¿qué valor me va a dar? 0. Muy bien. Entonces yo puedo eliminarlo porque me va a dar 0. No necesariamente tengo que poner ese 0 ahí. ¿Qué me quedaría aquí? X más 2X igual a, fíjate que tengo una resta, 43.956, ¿verdad? Menos 5.088, ¿cuánto me daría? 38.868. ¿Qué sería el resultado de esa resta? 38.868. Bien, ¿de dónde saqué esa cantidad? La resta 43.956 menos 5.088. Bien, hasta ahí vamos perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Fíjate, tengo X más 2X, es como que tú tienes un 1 aquí, recuerda que no se marca, ¿verdad? Entonces tú tienes 1 más 2, 3, exacto. Entonces tendrías 3X es igual a ¿qué? A 38.868. Bien, ¿a quién tenemos que eliminar ahora? El que esté acompañando la X. ¿Qué número es? El 3. Como está multiplicando, voy a aplicar su operación inversa, que es la división. Por tanto, ¿qué tendríamos? 3X sobre 3, ¿verdad? Sería igual a 38.868 sobre 3. 3 entre 3 a 1, que no se marca, por tanto podríamos tacharlo. ¿Y qué me quedaría? X, vamos a hacer esto aquí para que no te confundas.
X, ¿verdad? Porque ya eliminé los 2, 3. X sería igual a ¿qué? 38.868 dividido entre 3, pues 12.956. ¿De dónde salió ese número? Pues de esta división. 38.868 dividido entre 3. Y ya encontré un valor. ¿Qué valor yo acabo de encontrar? El valor de X, exacto. Fíjate, aquí encontré el valor de X. ¿Y quién era X? X me estaba representando la cantidad de casos que habían, ¿dónde? En la ciudad de Santiago, ¿verdad? Vamos a terminarlo ahí. Entonces, ¿cuántos casos, de acuerdo a los valores que tenemos hasta ahora, tenemos? Bien, en la ciudad de Santiago dice que tenemos 12.956 casos. ¿Terminé el problema hasta ahí? Me falta un poquitín. ¿Qué me falta? Pues buscar los casos de la ciudad de Santo Domingo, que me dice que es, ¿qué me dice? El doble de lo que hay en Santiago más 5.088. ¿Y cuántos hay en Santiago? 12.956. Por tanto, 2X más 5.088 sería 2, ya yo sé el valor de X, que es 12.000. El valor de X, que es 12.956. Y a ese resultado, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar 5.088. Por tanto, ¿qué valor voy a tener? 2 por 12.956, ¿cuánto me dará? 25.912. 25.912 más 5.088 que tengo ahí, ¿qué resultado me dará? 31.000, exactamente. 31.000, que sería el total de casos que hay, ¿dónde? En Santo Domingo. Para yo comprobar esos resultados, que ya es mi último paso, ¿qué debo hacer? Fácil, sumar la cantidad de casos que hay en Santiago con la cantidad de casos que hay en Santo Domingo. ¿Y qué cantidad debe darme? Pues esta cantidad que tengo aquí, 43.956. Vamos a hacerlo. Si tengo la cantidad de casos de Santiago, que son 12.956, y le sumo la cantidad de casos que hay en Santo Domingo, que serían 31.000, ¿cuánto me daría? 6, 5, 9, 3 y aquí 4. ¿Cuánto me dio? 43.956, que era la cantidad que debía de darme. Así están divididos. ¿Bien? Hasta ahora, Neurona, ¿estás bien? Está todo claro, profesora. Perfecto. ¿Y qué tal si realizamos un ejercicio? Me parece perfecto. Genial, entonces vamos a comenzar. Este ejercicio es un tanto diferente, ¿verdad que sí? Pero es sencillo. Simplemente tienes que agudizar tu observación. Te voy a presentar dos columnas. En la columna A está desarrollada una ecuación. En la columna B está desarrollada la misma ecuación. ¿Cuál va a ser tu trabajo? Verificar en cuál de los dos lados está la ecuación desarrollada de manera correcta. Bien, ese es nuestro trabajo, verificar en cuál de los dos lados, del lado A o el lado B, está desarrollada la ecuación de manera correcta. La ecuación es 7x más 3 sobre 2 igual a 5. Esa es la ecuación. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista. Entonces, ¿en cuál de los dos lados? Obsérvala. Tómate tus segunditos para que observes bien cada uno de los pasos y me digas cuál de las dos es la que está resuelta de manera correcta. ¿Lista? Espere, estoy analizando. Siga observando, observe cada uno de los pasos.
verifique que se hayan cumplido las propiedades de cada uno de ellos y luego me dice cuál de las dos es la que está resuelta de manera correcta. Ya lo tengo, profesora. ¿Y cuál será? El desarrollo correcto es el B, cuya solución es x es igual a 1. Bien, eso está muy bien. ¿Y cuál es ese resultado? X igual a 1, es lo que me dice, ¿verdad? ¿Por qué razón? Fíjate que esta ecuación tiene un ligero cambio. ¿Cuál es el cambio? Que tiene un denominador, tiene el 2 debajo, lo estás observando, ¿verdad que sí? Ese 2, lo primero que tenemos que tratar de hacer es eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Con su operación inversa. Como ahí está dividiendo, la operación inversa de la división sería la multiplicación. Por eso arriba te das cuenta que está multiplicado 2 por 7x más 3 y 2 por 5. ¿Te das cuenta? ¿Qué se hizo? Se eliminó el primer 2 del primer miembro con el que está debajo en denominador. Bien, luego al final te queda una ecuación ya normal como la que ya tú estás acostumbrado a ver, que sería 7x más 3 igual a, arriba se multiplicó 2 por 5, que serían 10, y ya de ahí en adelante pues los pasos son normales. 7x más 3, vamos a eliminar el 3, que sería más 3 menos 3 igual a 10 menos 3. Como más 3 menos 3 me va a dar 0, está eliminado y nos quedaría 7x, arriba 10 menos 3, tengo que me da 7, el resultado sería entonces 7x sobre 7 igual a 7. Eliminamos el 7 con su operación opuesta, que es el 7 como divisor, tendríamos 7 entre 7 a 1, ¿cierto? Y ya el resultado final me quedaría x igual a 1. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos perfecto, profesora. Todo está muy claro. Genial. Pues date cuenta que en todo este trayecto hemos ido resolviendo diferentes problemas y diferentes ejercicios. Pero ahora vamos a ver, Neurona, ¿crees que me puedes hacer el resumen de hoy? Claro que sí, profesora. Mediante los 8 pasos de la resolución de una ecuación lineal, profundizamos para resolver problemas de nuestro diario vivir, por lo que la matemática surgió para simplificarle la vida al ser humano. Perfecto, me gusta eso. La matemática es para simplificarnos la vida, para hacernos más felices, para hacer las cosas más cómodas, ¿verdad? Es bueno que interiorices eso. Esa es nuestra misión. Esa es la misión de las matemáticas, hacer las cosas mucho más fáciles. Te recomiendo que verifiques la página que aparece en pantalla. Ahí vas a poder verificar y encontrar otros recursos con relación a este tema. Nos vemos en la próxima clase. Fue un placer compartir contigo. Recuerda que las matemáticas son las puertas que te abren al mundo. Hello, my dear students of 3rd grade of secondary. Welcome to your English class. Hello, Neuron. Hello, teacher. How are you? I'm very good. And you? I'm fine. I'm so happy to be with you again. It's my pleasure to work and teaching you English. Today, we are going to learn a lot. We are going to have fun, as always. But first, let's pay attention to these informations because we are getting back to school gradually, but we have to take care of our health and your family health. So let's watch this.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Very good. Remember that you have to wash your hands any time of day. Use your face mask and get apart from the other at least 1 meter. Recuerda que es muy importante lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial y mantener la distancia de los demás por lo menos a 1 metro. Recuerda que tenemos que seguir practicando ese protocolo para cuidar tu salud y la de los tuyos. Neurona, después de estas informaciones que salvan vidas, ¿podrías decirnos y recordarnos qué aprendimos en la clase pasada, por favor? Claro, teacher. En la clase anterior continuamos practicando con los modales should, could and might para dar sugerencias o consejos, de los cuales could and might se usan para dar sugerencias y should para dar consejos. Muy bien, excelente tu resumen como siempre. Espero que en casa tú también hayas practicado, aprendido todos esos contenidos porque tenías una actividad. Yes, you had an activity that you were supposed to do it at home. Let's remember what is this. You had to write or describe 2 problems and give suggestions for each one. Using what? Should, might, or could. Te lo digo en español. Tú tenías que escribir 2 situaciones o problemas y a estas situaciones o problemas debías de escribir algunas soluciones. Vamos a socializar, a ver cómo lo hiciste y vamos a ver cuáles son estas posibles problemas o situaciones y las soluciones. Letter A. My brother doesn't know how to do his homework. My brother doesn't know how to do his homework. ¿Qué pasaba en esta situación? Mi hermano no sabe cómo hacer su tarea. ¿Qué posibles soluciones podríamos haber dado a esta situación? Vamos a ver unas cuantas. He should pay more attention to the class. He should pay more attention to the class. He could study harder, or he might ask the teacher how to do it. ¿Qué debió de hacer? Estas son las soluciones. Él puede prestar más atención a las clases. Puede preguntar, puede estudiar, trabajar un poquito más duro. O podría preguntar a su maestro cómo hacerlo. Te las vuelvo a repetir. Él tendría que prestar más atención a las clases, podría estudiar un poco más o tendría que preguntarle a su maestro cómo hacerlo. Vamos a ver la segunda situación o problema. B. I need to lose some weight. I need to lose some weight. Necesito perder algo de peso. Para esta situación tenemos las siguientes recomendaciones, sugerencias, opiniones. Vamos a ver. You might try to eat healthy foods. You might try to eat healthy foods. You should exercise more often. You should exercise more often. Or you could avoid eating junk foods. You could avoid eating junk foods. Para esta situación que dice, necesito perder algo de peso, estas sugerencias son fabulosas. Deberías comer comida saludable. Deberías ejercitarse un poquito más. Deberías ejercitarte un poquito más. O podrías evitar comer comida chatarras. Estas son las sugerencias. Vamos a ver
¿Cómo te fue a ti? ¿Lo hiciste así? Muy bien, interesante. Estás practicando y poniendo mucha atención. Excelente. Profesora, Sí, neurona. ¿y cuál es la palabra clave del día de hoy? Estás muy atenta, al igual que en casa. Presta mucha atención. Toma tu lápiz, tu cuaderno y vamos a escribir. Take your pencil and your notebook and let's write the key word for today. And the key word for today is itinerary. Itinerary. It is the sequence of several points in a trajectory that defines, direct, and describe the path to be traveled or route. Itinerario. Es la secuencia de varios puntos en una trayectoria que define, direcciona y describe el camino que va a ser recorrido o ruta. Very good. Today we are going to continue learning and checking the expression, how to give expression, opinion, or suggestion. Remember that we are using the models should, might, and could. Muy bien. Recuerda que el día de hoy vamos a seguir practicando cómo escribir, cómo expresar opiniones, sugerencias o consejos utilizando los modales que aprendiste en la clase pasada. ¿Cuáles son estos? Should, might, and could. And let me remember this, that we use should and might for suggestions and should for advice. Tienes que recordar esto. ¿Cuándo utilizamos should and might? Para dar sugerencias. ¿Cuándo utilizamos should? Para dar consejo. Por lo tanto, vamos a seguir practicando ya que los conoces y vamos a leer. Remember that reading is fun. So, let's read. Let's Travel, a blog with practical tips and suggestions for people who want to travel. Tips for traveling. Welcome to my blog on traveling. Today, I want to share with you 2 tips for traveling. These are all tips that I have gathered from my own experience traveling around the world. I hope these tips are helpful for you in your own travels. 1. You should plan 70% off your trip and leave 30% off the trip unplanned. Let spontaneity take control sometimes, and you might be surprised. You might consider visiting different places when you travel. This will allow for you to learn new things all the time from different people and culture. Viajemos. Es un blog con consejos prácticos y sugerencias para personas que quieren viajar. Consejos para viajar. Bienvenido a mi blog sobre viajes. Hoy quiero compartir contigo 2 consejos para de viaje. Todos estos son consejos que he recopilado de mi propia experiencia, viajando alrededor del mundo. Espero que estos consejos te sean útiles en tus propios viajes. 1. Debe planificar el 70% de su viaje y dejar el 30% del viaje sin planificar. Deje que la espontaneidad tome el control a veces y se sorprenderá. 2. Puede considerar visitar diferentes lugares cuando viaje. Esto le permitirá aprender cosas nuevas todo el tiempo de diferentes personas y culturas. Nice job. This is the time to be able to answer some questions because you had to read it and now we have some questions. Take your notebook and your pencil. Ahora es el momento en que tú vas a realizar un ejercicio. ¿En qué consiste? Ya leíste y viste en pantalla y escuchaste un texto del cual tú vas a responder algunas preguntas, las cuales te voy a dar en este momento para que las puedas copiar en tu cuaderno y luego responderlas. Pay attention. Letter A. What is a blog? Letter B. What is a blogger? Letter C. What is the name of this blog? And letter D. What is the content of this blog? Take your time and let's do it. Toma tu tiempo y vamos a trabajar.
5, 4, 3, 2, 1. Nice. Now let's socialize your answers. Ahora vamos a socializar tus respuestas. Are you ready, Neuron? Estoy lista. ¿En casa estás listo? Vamos a ver cuáles son las respuestas a estas preguntas. Letter A. What is a blog? A blog is a website that contains regularly updated information about one or multiple topics. Very good. Letter B. What is a blogger? A person who often writes material for a blog. Good job. Letter C. What is the name of this blog? Let's travel. Nice. And the last one is, what is the content of this blog? Tips and suggestions for people who want to travel. Very good. Muy bien, excelente. Todas las respuestas. ¿La pudiste responder? ¿Escribiste cada una? Excelente. Vamos a continuar trabajando. Neurona, muy buen trabajo. Estás muy bien. Espero que en casa también estés siguiendo estos pasos y trabajando al igual que Neurona. Vamos a ver ahora qué tenemos. ¿Está claro, Neurona, o tenemos alguna pregunta? Justamente tenemos una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta, Neurona? Adelante. Joana Pérez, desde Elías Piña, nos pregunta: ¿Qué nos pregunta Joana, Neuron? Hello teacher, which modal is correct to use in the following sentences? He will help you if you ask him, but I'm not sure. He might help you if you ask him, but I'm not sure. Thank you, Joanna, for your question. Hello, dear Joanna. Might in this case is the correct option. Why? Because might means there is some uncertainty about whether he will help you or not. And we know that speakers of uncertainties, he or she says, I'm not sure. Will in this case doesn't fit because it means the speaker is certain. Te lo voy a explicar en español. Mira, Joanna, en estas dos oraciones lo correcto sería might. ¿Por qué? Porque el emisor dice que no está seguro. Si utilizas will, hay cierta seguridad, pero cuando utilizas might, ya se sabe que no es seguro. Tú ves que dice I'm not sure en las dos oraciones. Entonces, fit, will, doesn't fit. O sea, will no encaja en esta oración. Recuerda entonces que might es la opción correcta porque te da una seguridad de que se puede realizar, de que no está seguro. Y will te dice que sí se puede realizar. ¿Me entendiste? Vuelvo y te repito. Cuando utilizas might, hay inseguridad. Y si utilizas will, hay una probabilidad de que se pueda solucionar o resolver esta situación. Entonces, might es la opción correcta. Muchas gracias por tu pregunta y sigue aprendiendo y sigue practicando como lo estás haciendo hasta el momento para seguir desarrollando tus habilidades y tus conocimientos con nosotros. Neurona, no nos detenemos, vamos a seguir practicando porque recuerda que te digo siempre que la práctica te va a llevar a aprender. Y ahora vamos a volver a leer este texto y vamos a seguir respondiendo preguntas. Hoy estás trabajando con la habilidad auditiva y la habilidad escrita. En este caso, tú vas a leer y luego vas a escribir algunas respuestas. So, in this time, we are going to read again the same test and you have to answer some question. So, let's read. Let's Travel, a blog with practical tips and suggestions for people who want to travel. Tips for traveling. Welcome to my blog on traveling. Today, I want to share with you 2 tips for traveling. These are all tips that I have gathered from my own experience traveling around the world. I hope these tips are helpful for you in your own travels.
1. You should plan 70% off your trip and leave 30% off the trip unplanned. Let spontaneity take control sometimes, and you might be surprised. You might consider visiting different places when you travel. This will allow for you to learn new things all the time from different people and culture. Viajemos. Es un blog con consejos prácticos y sugerencias para personas que quieren viajar. Consejos para viajar. Bienvenido a mi blog sobre viajes. Hoy quiero compartir contigo 2 consejos para de viaje. Todos estos son consejos que he recopilado de mi propia experiencia, viajando alrededor del mundo. Espero que estos consejos te sean útiles en tus propios viajes. 1. Debe planificar el 70% de su viaje y dejar el 30% del viaje sin planificar. Deje que la espontaneidad tome el control a veces y se sorprenderá. 2. Puede considerar visitar diferentes lugares cuando viaje. Esto le permitirá aprender cosas nuevas todo el tiempo de diferentes personas y culturas. Good. You see that is very easy. Now, you have to choose from A, B or C in these questions. ¿Viste que es muy fácil? Ahora hay unas preguntas en las cuales vas a escoger A, B o C. Vamos a leer la primera pregunta que dice: How many tips for traveling are shared in the test? Letter A, 2. Letter B, 4. O letter C, 5. Letter A, 2. Very good. The answer is letter A, 2. Number 2. What kind of test is the reading? Letter A, blog. B, article. C, essay. Letter A, blog. Very good. It's a blog. Number 3. Where has the author gathered these tips from? Letter A, from a magazine. Letter B, from personal experience. Or letter C, from a family experience. B, from personal experience. Very good. From personal experience. Now let's continue. Don't stop. Now let's do a trivia. Vamos a continuar. No te detengas. Vamos a hacer una trivia. Como pudiste darte cuenta, hemos leído varias veces un texto. Este interesantísimo texto, vamos a hacer otra actividad que responde a falso y verdadero. Te voy a decir unas afirmaciones, me vas a decir si es verdadero o falso, true or false. You have to say that this sentence is true or false. And sometimes you have to justify your answers. Me vas a decir si es verdadero o falso y en algún caso me vas a tener que justificar esa respuesta. Vamos a continuar. Now, 80% of your trip should always be planned. Is this true or false? False. Yes, it is false. Why? Because it's not 80% of your trip. It is 70%. Next, you should leave 30% of your trip to be spontaneous. True. Good. And the next is, you might consider visiting the same place over and over again. False. Yes, it's false. ¿Por qué es falsa? Because you need to visit different places when you traveling. Necesita visitar diferentes lugares cuando viaja. Excelente trabajo como siempre, Neurona. Espero que en casa tú también hayas practicado junto con nosotros para que sigas aprendiendo una lengua extranjera, esas habilidades que las sigas desarrollando. Neurona, ¿puedes decirnos qué aprendimos el día de hoy? Yes, teacher. En el día de hoy continuamos observando, pero esta vez en un texto diferente, el uso de los modales should, could and might, y contestamos preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre viajes, recordando que estos modales se utilizan
para dar sugerencias o consejos. Excelente resumen como siempre, Neurona. Es el momento en que casa tú pongas en práctica todo lo aprendido el día de hoy. Toma lápiz y papel y vamos a anotar esta actividad que vamos a socializar en nuestro próximo encuentro. ¿En qué consiste esta actividad? Te lo digo. You have to justify if you choose one of these sentences. Tienes que justificar si escoge una de estas dos oraciones. ¿Cuáles son? You should plan 70% of your trip and leave 30% the trip unplanned. Tú debes planificar un 70% de tu viaje y dejar un 30% que no se planifique, que sea espontáneo. O si escoge la opción 2 que dice, you might consider visiting different places when you travel. Debes considerar visitar diferentes lugares cuando viajes. Recuerda, cualquiera de las dos que tú elijas, vas a justificar. Si eliges la 1, justifica. Y si eliges la 2, también tienes que justificar. And now, this is all for today, my dear students. But remember, if you want to watch this class again, if you need to practice, remember to go and visit the link that you can see in the screen or keep in touch with your teacher at school. Remember that we are getting back to school gradually. Recuerda que si quieres volver a ver esta clase, si necesitas practicar, debes ir y visitar el link que ves en pantalla y mantenerte en contacto con los maestros de la escuela, ya que estamos volviendo de forma semipresencial en algunos municipios con la autorización de tus padres y siguiendo el protocolo de salud para cuidar tu salud y la de los tuyos. Antes de terminar, como siempre, quiero que aprendas y apuntes esta hermosa frase que dice, The world is a book, and those who do not travel read only one page. San Agustín, el mundo es un libro y quienes no viajan leen solo una página. San Agustín. Y recuerda, if you want to be better in English, you have to practice always. Listen, speak, read, and write. See you next class. See you later. Queridos estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos una vez más a este su espacio, tu espacio de la clase de Ciencias Sociales. En este espacio que es pensado y diseñado específicamente para ti, para llevarte el pan de la enseñanza, sobre todo en este tiempo tan especial en el que estamos regresando a las aulas. Pero sabes bien que debemos continuar con nuestro compromiso cívico ciudadano, ese que hoy está salvando vidas. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Qué nos falta para emprender este camino del aprendizaje? Tener a mano tus lápices, tu cuaderno
y sobre todo nuestra Constitución Dominicana, esa que nos ha acompañado en este proceso del tema democracia, estados de derecho, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, para que ese conocimiento te ayude a ti a acrecentar esa identidad ciudadana, la identidad de dominicanos. Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, profesor Luis. ¿Y usted? Esperando que tengas para nosotros el repaso de la clase anterior. ¿Lo tienes a mano? Lo tengo listo. En la clase anterior conocimos las atribuciones del Poder Legislativo y algunas son someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. Someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de 2, y los adjuntos, que no podrán ser más de 5, con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. Además, aprendimos que también tiene la posibilidad y el poder de crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación. También autorizar al presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere esta Constitución, como lo vemos en la situación actual de esta pandemia. Qué bueno, mil gracias por el repaso. Ya conocemos parte del trabajo que le corresponde al Poder Legislativo y sabemos bien que lo componen los diputados y los senadores. En cambio, el Ejecutivo está directamente el presidente de la República. Damos un paso en el conocimiento de este tema, sobre todo para nosotros adentrarnos bien y saber con más precisión esto de la democracia y el sistema de derecho. Por eso te ofrezco la palabra clave del día. Y nuestra palabra clave es consenso. Consenso. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el acuerdo producido por el consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Este se realiza mediante la reunión de una autoridad gubernativa con uno o algunos de sus inmediatos colaboradores o subalternos para tomar conjuntamente decisiones sobre asuntos determinados. Fíjate, el consenso siempre tiene de base el acuerdo, mutuo acuerdo. Es el diálogo que se realiza entre dos o más personas buscando aclarar una idea. El consenso es vital para el accionar del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque se necesita tener claro cada proyecto de ley que luego es aprobado y promulgado por el Poder Ejecutivo. Sucede que por medio del consenso, la población tiene la posibilidad de elegir a sus gobernantes. Es esencial que en la democracia exista el consenso, diferente a la dictadura, que no se consulta a la ciudadanía y muchos menos está presente los poderes del Estado. Por lo tanto, el consenso forma parte esencial de la democracia. Es el mutuo acuerdo. Y sabemos bien que en los acuerdos cada parte asume un compromiso. Compromiso que luego deberá de manifestar en su accionar. Hay una relación directa entre estas dos cosas, la democracia y el consenso. ¿Cuál es? La democracia como sistema político de participación ciudadana, la voz cantante la tenemos nosotros. Y el consenso necesita la expresión del pueblo. Por lo tanto, el manifestar del pueblo en la democracia es lo que posibilita que ésta se mantenga. Dicho sea de paso, el Poder Judicial lleva consigo velar por la ejecución de las leyes. Cuestión que las leyes amparan la naturaleza de la democracia. Por lo tanto, cuando se actúa fuera del margen de la ley,
ya se está actuando en contra de los principios de la sociedad. Dígase así que aquellas personas que actúan en contra de la ley no están actuando bajo el consenso de legalidad, bajo el consenso que prima y que es la base de la democracia. Porque recuerda bien, en la democracia participamos, pero también obedecemos las leyes. Cuestión que ya te he mencionado que cada gobernante está sujeto a la ley. Decimos que el poder está bajo la sujeción del principio de legalidad. Dígase, el actuar de cada gobernante es en base a la ley que dictamina ese país, o sea, nuestro país. Cuando se habla a nivel global, cuando se habla de los tratados internacionales, es el derecho internacional que le atañe esa parte. Pero cuando hablamos a nivel del país, como somos nosotros, República Dominicana, cada gobernante debe actuar no en base a lo que diga la ONU, sino en base a lo que diga la Constitución Dominicana. Así que debemos tener presente que la sujeción al principio de legalidad es otro de los elementos principales de la democracia. Del mismo modo, ese principio de legalidad está sujeto al consenso, porque ninguna ley puede ser aprobada, ni derrocada, ni modificada si no es mediante el consenso. Y en aquellos momentos en lo que no se hace por medio de la Cámara de Diputados o el Senado, sino que se hace una modificación de la ley en base a lo que opina el pueblo, lo que se hace es que el presidente emite un referéndum y por medio de este la ciudadanía expresa su parecer. Y aquí también continúa esto presente. El consenso es fundamental dentro del sistema político de la democracia. Ocurre que la Constitución del Estado, por medio de la voluntad de la mayoría, en base a principios y procedimientos democráticos, como lo es la organización del gobierno del Estado, en base al principio de división e independencia de los poderes, que distingue lo que ya conocemos, el poder legislativo, el ejecutivo y judicial en la Constitución. Te he mencionado claramente que debe estar la sujeción a la ley, por medio de aquellos que ejercen el sometimiento al derecho de todos los ciudadanos, sin ninguna distinción. Dentro de nuestro sistema democrático, gracias al consenso, debe estar siempre presente el reconocimiento en la Constitución Nacional y en las leyes de los derechos humanos, lo que conocemos como los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ese accionar de cada uno de los poderes del Estado debe tener presente las garantías procesales básicas con rango constitucional. Dígase que lo que dice la ley debe ser ejecutado por todos. Dado que la irretroactividad de las leyes penales, la no aplicación de penas no prevista en la ley a través de un órgano judicial independiente e imparcial, en el que nadie puede ser privado de su libertad sin orden de autoridad competente. Por lo tanto, sabemos que todos en el sistema democrático tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. Dígase, los mismos deberes como responsabilidad ciudadana. Eso es bueno saberlo y es fundamental, porque sabemos que está la vinculación entre democracia y ciudadanía. Sin la ciudadanía, la democracia no existe. Y para que esa exista, necesita la presencia de los ciudadanos. El consenso, la expresión de la voluntad popular son fundamentales para mantener la estructura del sistema político. Llegado a este punto, ¿tenemos alguna pregunta, Neurona? Tenemos 2 preguntas, profesor. Estrella Pimentel, desde Pedernales, nos pregunta lo siguiente. ¿Existen otros tipos de sistema político? Claro que sí, Estrella. Fíjate, por la edad que tienes, sabemos bien que solo conoces el sistema democrático. Y qué bueno, porque en este tenemos una participación. Pero puedes preguntarle a tus abuelos que para el 1930
aquí no reinaba la democracia, sino que estábamos bajo una tiranía, un sistema político que se llama dictadura, que fue el tiempo de Trujillo. Aparte de la dictadura, también están los sistemas comunistas y socialistas. Estos son diferentes sistemas políticos que algunas sociedades han tenido en lo largo de su historia. Pero nosotros, hoy, reina en este país el sistema democrático. Bien, pero sí, como te he mencionado, hay otros sistemas. ¿Alguien más pregunta? Sí, profesor. Antonia Costa, desde el Licey al Medio, Santiago, pregunta: profesor, si salgo mucho tiempo del país, ¿pierdo la ciudadanía? No, porque ya eres dominicano. ¿Dónde aplica esto? Cuando tú vas a otro país, solicitas residencia, luego eres ciudadano. Si sales de ese país, tienes un tiempo, dependiendo de la política que tenga cada país, para regresar. En cuanto que no puedes ausentarte. Dígase, tú no puedes ir a un país X, pedir ciudadanía, alcanzarla y luego irte de ese país y no regresar nunca. Debes regresar, tienes el compromiso de regresar. Pero en el caso, que supongo que eres dominicano y naciste aquí de padres dominicanos, no la pierdes si sales fuera, porque serás extranjero allá, pero aquí siempre serás un ciudadano. Entonces, reitero, solamente se debe regresar al país en el cual tú alcanzas la segunda nacionalidad, aquel país donde tú alcanzas otra ciudadanía. Pero ya si naces aquí, si eres dominicano, de padres dominicanos, no perderás esa ciudadanía. Bien, así que tranquilo, puedes viajar y regresar sin ningún problema. Bien, ¿alguien más pregunta? No hay más preguntas. Mil gracias a ambos por sus preguntas. Saben bien que esto no solo ayuda a aclarar dudas, sino a enriquecer el conocimiento de todos. Así que pueden continuar haciendo llegar esas preguntas. Ahora damos un paso en este tema. Ocurre que para el siglo XX, este concepto que estamos trabajando, democracia, volvió a adquirir una notoriedad en el debate público internacional. ¿A respuesta de qué? Del surgimiento de temas complejos ante los cambios globales. La caída del socialismo real, que es otro tipo de sistema político, por cierto, el neoliberalismo como una de las nuevas formas de globalización, la reducción de los derechos sociales y el aumento de la desigualdad, la tercera ola de la democracia, las migraciones masivas. La ciudadanía combina elementos de identidad colectiva y de acceso a la justicia y a la igualdad. ¿Qué sucede en la democracia? ¿Qué ocurre con esto? Que el tema ya se viene trabajando, pero si a una persona del siglo XIX le mencionas el tema democracia, fácilmente lo escucha como autogestión, fácilmente piensa y cree que es autonomía del Estado, pero más que eso es participación ciudadana. Por lo tanto, en ese tiempo se trata de conceptos polémicos que se prestaron a distintas definiciones y alcances, sobre todo en los campos de filosofía y de sociologías políticas. Un autor conocido en este tema, Norberto Bobbio, sostenía que cuando se habla de la democracia, se debe siempre de considerar quién está autorizado a tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimiento, a través de cuáles análisis, bajo qué concepción política, sobre todo porque debe enfatizarse al bienestar de la población. Detectaba él en su estudio el hecho de que la tensión entre la democracia y la gobernabilidad está basada en la sobrecarga de demandas sociales y en la poca capacidad de respuestas gubernamentales de las mismas. Diciendo con esto, él enfatizando que esa confusión de ese término para siglo XIX, principio del siglo XX, no se comprendía bien cuál era la función del gobierno. Un ejemplo sencillo para que nos entendamos. Si ocurre un problema social,
Muchas veces decimos, el gobierno debe solucionarlo, pero en ocasiones olvidamos que como ciudadanos tenemos una responsabilidad y que hablar de gobierno es hablar de todos. Y en algunos momentos, hablar de gobiernos también se reduce a nada, porque pensamos que es el todo y a la vez nada. Ocurre que el gobierno tiene nombre y apellido. Por ejemplo, si ocurre una falta en la ley, poder judicial. Si se quiere aprobar una ley, poder legislativo. Una decisión de decreto, poder ejecutivo. ¿Te das cuenta? Aquí es donde Norberto hace esencialmente la distinción, que la confusión de la democracia para el siglo XIX ya no debe existir. Cuando se habla de gobierno, se tiene nombre y apellido. ¿Cuáles son los poderes y cuáles son las instancias gubernamentales que tienen un rol específico con la ciudadanía? ¿Y cuáles son los deberes tuyos y los deberes míos dentro de la sociedad? De aquí la importancia de que ya no se puede confundir que la democracia es algo solo del gobierno, un término gubernamental. No, es un compromiso de todos. Y en la historia han ocurrido diversas situaciones. Por ejemplo, un personaje, Mahatma Gandhi, se convirtió en una inspiración para aquellos movimientos de la no violencia de Martin Luther King. Y en 1930, en una entrevista con el Time, llegó a compararla con el episodio de un motín que hubo en Boston, que desembocó en la independencia de Estados Unidos. La marcha de sal no tuvo el mismo resultado. Son épocas, situaciones de la época, pero dejó claro en ese momento, ese movimiento, a los británicos, el poder de la no violencia de Gandhi para unir al pueblo en su contra. Otro ejemplo de lucha es el de Nelson Mandela en contra del apartheid en Sudáfrica. El apartheid era la segregación racial donde los negros no tenían los mismos derechos. Exacto, y hablando de derechos, te menciono qué dice la UNESCO y Kant sobre esto. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. La UNESCO plantea que es fundamental establecer relaciones basadas en la tolerancia y la solidaridad entre poblaciones separadas por diferencias culturales. El proyecto de cultura de paz aspira a armar a las poblaciones no con fusiles, sino con capacidad de diálogo y de entendimiento. El proyecto de cultura de paz propugna la justicia y la igualdad de oportunidades para todos, especialmente para las minorías, las poblaciones indígenas, los refugiados y los desplazados. El filósofo alemán Immanuel Kant, en su libro sobre la paz perpetua, sostiene que quien suministra esta garantía es, nada menos, que la gran artista de la naturaleza, Natura Daedala Rerum, en cuyo curso mecánico brilla visiblemente una finalidad, que a través del antagonismo de los hombres jura la armonía, incluso contra su voluntad. Exactamente. Son situaciones, esta que menciona Neurona, la de lo británico que te he mencionado, la de Boston, son situaciones de la sociedad que realmente enmarcan el compromiso de los ciudadanos. Por lo tanto, no podemos decir que todo lo que se hace en la sociedad es responsabilidad del gobierno, porque recuerda bien, dentro de la democracia está el consenso y está la participación ciudadana, que debe ser siempre activa y responsable, bajo los principios de legalidad, sujeto a lo que manifiesta, lo que encasilla la ley. En nuestro caso, la Constitución Dominicana. Llegado a este punto, Neurona,
¿Crees que estás lista para unas preguntas? Por supuesto, maestro. Excelente. Pues tengo para ti 5 preguntas. Sencillo, no te preocupes, porque será en base a lo que ya hemos estudiado acá. La primera pregunta es, ¿cuál es el procedente de nuestra democracia moderna? La democracia ateniense, Pericles y la Atenas del siglo V a.C. representan elementos inéditos en la evolución política. Exactamente. Ahora bien, ¿cómo se puede definir el Estado dominicano? La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho organizado en forma de república unitaria. Esto que lo manifiesta tanto el artículo 7 como el artículo 8 de nuestra Constitución. Tercera pregunta. ¿Cuáles puntos enfatiza la Constitución sobre este tema? Analizando. La democracia y el derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, la convivencia armónica y la cultura de paz. Muy bien. Ahora, un autor que ya en clase te he mencionado, en otras clases también, ¿cuál es la idea central de lo que Kant expresa? Estoy buscando. Según determino, lograr llegar a la armonía, es decir, ponernos de acuerdo. Bien. Y te pregunto, quinta y última, según la UNESCO, ¿qué es necesario para la cultura de paz? Es fundamental establecer relaciones basadas en la tolerancia y la solidaridad entre poblaciones separadas por diferencias culturales. Exactamente, muy buenas respuestas. Ahora, ¿tienes a mano el resumen del día de hoy? Lo tengo listo. Hoy conocimos la vinculación que existe entre la democracia y el consenso, resaltando en esto que es necesaria la participación del pueblo en los asuntos de administración y elección de los representantes en los cargos públicos. Además, aprendimos que la democracia es un sistema sujeto a la ley, a los derechos fundamentales, a la sujeción al principio de legalidad por parte de los gobernantes y sobre todo se debe a la participación ciudadana. Muy bien, mil gracias. Sabes bien que si necesitas repasar este contenido, visita la página en pantalla. Y sobre todo porque tienes una actividad pendiente, que es el periódico escolar. Y me despido ofreciéndote esa frase de Juan Pablo Duarte. La nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Nos vemos hasta la próxima.